Mis amados, es un gusto saludarlos y compartir con ustedes la palabra del Señor. Una palabra que es viva, eficaz, útil para cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y este día lo vamos a ver en un aspecto muy especial. Pero empecemos hablando de peticiones de oración que normalmente recibo. Recibo peticiones de oración por salud, peticiones de oración por un empleo, por restauración de relaciones, por consuelo para personas que pierden a un ser querido. Y en torno a esas peticiones de oración que recibo, también a muchos de ustedes les pido oración por estas causas, por buenas causas que a veces desbordan los sentimientos, que a veces lo congestionan a uno de una forma especial, pero que unidos todos en oración encontramos ese descanso y encontramos esa dirección tan especial de nuestro Dios y Señor. Yo le doy gracias infinitas al Señor por la manera como permite que nos atendamos entre nosotros con todas nuestras necesidades. Veo también que las redes sociales abundan en este tipo de oraciones, oraciones clamándole a Dios que cese ya la pandemia, que todos los efectos sobre la economía, sobre la salud de las personas desaparezca. Y eso es conveniente también que lo hagamos, pero algo ha llamado mi atención y es que no veo esa misma insistencia en oraciones por nuestros gobernantes, no veo esa insistencia en orar por aquellas personas encargadas de legislar de las leyes. Lo que sí veo son críticas, sarcasmos, burlas. Veo huelgas y todo tipo de manifestaciones que lo que pretenden es mostrar el descontento de personas ante muchas actuaciones de los gobernantes. Sé que no hay un gobierno perfecto, sé que no hay gobernadores perfectos, pero sé también que no hay gobernados perfectos. Sé que en muchas ocasiones las personas se levantan por justas causas que no son escuchadas por los gobernantes, pero es la manera en que se levantan la que no es apropiada, la que no produce buenos resultados. Precisamente por la imperfección que tenemos todos los que componemos este asunto de ser gobernados y gobernantes, es que tenemos que escuchar la bendita y maravillosa palabra del Señor. Porque es que esas son cosas que a Dios le conciernen, por eso la iglesia no se puede quedar callada, por eso la iglesia tiene que cumplir con esa función maravillosa que Dios le dio de ser educador en todo lo que a Dios le interesa. Y a Dios le interesan los gobernantes, a Dios le interesan los gobernados, porque Dios desde un principio de la creación fue el gran gobernador sobre nosotros. Pero nuestra desobediencia y nuestro pecado lo ha sacado de en medio. Así que tenemos que escuchar la voz de Dios reflejada en toda la Biblia. Una voz de Dios que nos muestra su voluntad y sus propósitos en el tema de los reyes y los gobernantes. Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 21, versículo 1 y vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. El corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. Y pidámosle al Señor, al que guía el corazón del rey como un río, que nos dé luz para esta palabra, Señor. Padre, gracias, mi Señor, por enseñarnos todo lo relacionado con nuestras quejas, Señor, con nuestras dificultades, pero también la manera correcta de relacionarnos, Señor, con nuestros gobernantes. Permite, Señor, que te escuchemos, que te comprendamos y pongamos tu palabra por obra. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y vamos a mirar hoy, mis amados,
los gobernantes en las manos de Dios. Y nadie puede actuar independiente de Dios, puede tener el poder que quiera, la ascendencia sobre otras personas, sobre naciones completas, pero nadie puede actuar independiente de la soberanía, el poder y el control de Dios, sea gobernante o sea gobernado. El control de Dios está sobre la vida de todos nosotros, independiente de muchas características o circunstancias que nosotros tratemos de poner por encima de esto. Y cuánto bien le traería a nuestras naciones si todos nuestros gobernantes pusieran sus corazones en las manos de Dios. Pero tristemente muchos de ellos no creen en Dios o tienen una fe firme en una caricatura que han hecho de Dios, porque han hecho a Dios a la imagen y semejanza de sus necesidades o de sus aspiraciones. Pero empecemos por comprender cómo nacieron los gobernantes, de dónde surge la idea de un gobierno. Y es Dios quien creó un sistema de gobierno para su pueblo, porque Dios sabe que el pueblo necesitaba dirección y protección para crecer como pueblo, como nación, pero para crecer en medio de justicia y equidad. Pero este es un ideal de gobierno que solo Dios puede llevar a cabo. Es el ideal de Dios. Y así sucedió cuando el pueblo era conducido por Moisés y luego por Josué. De esa forma, el Señor iba dando todos sus parámetros a través de Moisés y Josué, como lo dice Deuteronomio en el capítulo 16, a partir del versículo 18. Y le decía al pueblo: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová te da. Pero pasa el tiempo y cuando ellos fueron instalados en la tierra que Dios les dio como promesa, Dios les levantó jueces, pero estos no lograron gobernar a un pueblo rebelde que pasó por alto todos los mandatos de Dios y cada cual hacía como bien le parecía, que es como la triste conclusión del libro de los jueces, es decir, un pueblo que vivía en una anarquía por falta de estructura de gobierno. Y este pueblo luego que pidió, le pidieron a Samuel tener un rey. Queremos un rey de la misma forma que las naciones paganas. Y Dios lo permitió, no sin antes advertirles que este rey que estaban pidiendo los haría tributarios, los utilizaría para sus propios beneficios, los llevaría a luchar sus propias guerras y tomaría lo mejor del fruto de sus campos para alimentar a sus criados y a sus soldados. Y estas cosas sucedieron efectivamente porque el pueblo siguió con esa insistencia del rey. Y pasaron no por falta de poder de Dios, sino que Dios siempre ha permitido la coexistencia de su soberanía y el libre albedrío que nos ha dado. Y los hombres cambiaron el gobierno perfecto de Dios por el gobierno imperfecto de reyes terrenales. Así que Dios mismo les levantaba reyes o los permitía para que el pueblo tuviera períodos de reflexión y arrepentimiento por sus pecados, para que buscaran a Dios con toda su devoción, a Dios como el único que podía ayudarles en esas circunstancias
de tanta opresión, pero también en ocasiones reyes que hacían que se elevaran plegarias y acciones de gracias al Creador. Y a pesar de la rebeldía del pueblo, Dios siempre ha levantado su voz para que todos entremos en razón. Y Dios no cesa de advertirnos, como lo hace en Proverbios 29, capítulo 2. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Y no es de extrañarse, pues, que Dios estableciera un sistema ordenado para los humanos, un sistema en el cual los justos pueden ser protegidos de la corrupción y la violencia de los injustos. Dios estableció a los gobiernos para que implementaran leyes con principios de rectitud y de equidad, leyes que refrenaran las injusticias y castigaran la maldad. Es decir, que Dios estableció normas de gobierno que le dieran honra, honor y gloria al soberano creador, no a los gobernantes. Pero lo que vemos, mis amados, es muy diferente. En casi todo el mundo vemos la gran diferencia entre lo que son los propósitos de Dios y lo que realmente hacen los gobernantes de este mundo. Y esta pandemia ha sido un gran expositor de la pobreza y la exclusión social de millones de personas en todo el mundo. Personas que no son consideradas como debe ser. Personas que son tratadas como insignificantes. Personas que por la carencia de recursos se exponen ante la fiereza de este virus porque consideran que es menos mortífero que el hambre y todas las necesidades a las cuales están expuestas por su pobreza extrema. Pero este mensaje no es solo para los gobernantes, no, es también para nosotros, para los gobernados, para nosotros como pueblo. Dice Romanos 13, en los versículos 1 y 2, no hay autoridad sino de parte de Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y vemos que la palabra es muy clara en este aspecto. Dios lo que hace es involucrar tanto a los gobernantes como a los gobernados. Y a nosotros como gobernados nos muestra que debemos estar sujetos a nuestros gobernantes, pero entendiendo que nosotros somos parte de un país, de un pueblo, pero al mismo tiempo nosotros tenemos un gobernante supremo que es Dios. Y nosotros estaremos sometidos a nuestros gobernantes terrenales en asuntos como impuestos, todos los asuntos relacionados con la sana convivencia, con el desarrollo de la economía, con aspectos de la vida social, política y económica del país. Somos parte y también determinantes en ese tipo de desarrollos y debemos acatar a las autoridades. Pero si las normas dictadas por nuestros gobernantes nos obligan a ir en contra de los mandatos de Dios, entonces debemos tener valor y decisión para decirles, como dijeron Pedro y Juan ante el concilio en Hechos 4, capítulo 19, cuando los estaban confrontando y ellos respondieron con valor: es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Júzguenlo ustedes mismos. Si nosotros comprendemos, mis amados, lo que es la soberanía de Dios, entonces entenderemos
que hay gobernantes buenos y malos. Y entenderemos que para todo esto Dios tiene un propósito. Pero no nos vamos a prestar para las críticas destructivas, sino que encaminaremos todas esas justas peticiones, esos justos reclamos, de la forma en que Dios nos pide que lo hagamos. Y la forma la conocemos y es de lo que empezamos a hablar. Primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículos 1 y 2 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y esta es una exhortación, una invitación para orar por todos los que están, por todos los hombres y los que están en eminencia. Pero la invitación que hoy les hago es a que nos unamos en oración por las diferentes situaciones que hacen que como gobernados gimamos, que hacen que como gobernados nosotros levantemos nuestra voz, pero que no lo hagamos para maldecir al gobernante de turno, sino que lo hagamos para pedirle a Dios en oración. La invitación es a que ahí le digas al Señor: mi Señor, en tus manos coloco el corazón de los gobernantes, de todos los gobernantes de mi amado país, para que tú los dirijas, para que desde el presidente hasta el más humilde de los servidores públicos comprendan que no pueden hacer lo que les place sin que esto tenga graves consecuencias para ellos y para la nación que gobiernan. Así, mi Señor, que para ellos pido esa sabiduría tuya que viene de lo alto y que hace que la paz y la justicia sean los ejes sobre los cuales ellos conduzcan su labor diaria. Mi Señor, en tus manos coloco el corazón de los gobernantes, porque reconozco el enorme beneficio que representa orar por ellos, pero al mismo tiempo ese inmenso beneficio para mí como intercesor, porque en la oración está el poder para lograr lo que no logran las críticas y los juzgamientos que a veces proferimos sin conocer el contexto de todas las situaciones. Señor, Proverbios 25:5 nos enseña y nos dice: quita al perverso de la corte del rey, y su reino se afianzará por medio de la justicia. Y eso es lo que debemos pedirle al Señor y decirle: mi Señor, en tus manos coloco el corazón de los gobernantes para que les permitas fijarse muy bien de quién se rodean. Si el malvado y el corrupto es el gobernante, entonces, Señor, toma el control de sus actuaciones y saca a la luz toda perversión que tenga. Porque tú no eres, Señor, el autor de pecado. Porque tú no incitas al gobernante a que peque. Pero sí sabemos, Señor, que tu soberanía la utilizas para enseñarnos, Señor, a través de esos gobernantes corruptos, nos enseñas a depender de ti. Señor, en tus manos coloco, Padre amado, el corazón de los gobernantes, de todos los gobernantes de mi país, para que tengan un carácter que distinga a cada uno de ellos como un ciudadano ejemplar. Te oro para que quienes estén en cargos de gobierno sí tengan una verdadera capacidad para gobernar, no que sea simplemente por influencias, por pagar favores políticos o familiares, no, Señor. Que sean personas que tengan capacidad para gobernar,
pero que tengan gobierno y autocontrol sobre ellos mismos, Señor, sobre sus familias, sobre sus finanzas, sobre sus relaciones personales y profesionales. Señor, en tus manos coloco el corazón de los gobernantes para que puedan, Señor, gobernarnos con autoridad, pero que tengan ellos, Señor, ese autogobierno. Tu palabra dice, Señor, en Proverbios 28, 15 y 16, para los pobres un gobernante malvado es tan peligroso como un león rugiente o un oso a punto de atacar. ¿Y cuántas veces, mis amados, no hemos visto verdaderas fieras salvajes ostentando títulos de poder? Así que tenemos que elevar plegarias al Señor y decirle, mi Señor, en tus manos coloco el corazón de los gobernantes, para que alejes de ellos, Señor, toda la maldad, para que no se comporten como bestias salvajes, para que no destrocen a los pobres y hagan más pesada su vida, para que no estén en esas condiciones de indefensión como los vemos en mi país. Un gobernante sin entendimiento oprimirá a su pueblo, pero el que odia la corrupción tendrá una larga vida. Proverbios 28, versículo 16. Así, Señor, que en tus manos colocamos a nuestros gobernantes, Señor, para que les des entendimiento y sabiduría, para que alejes de ellos ambición y maldad. Señor, pero para esto es indispensable que su corazón esté en tus manos, Padre amado. Ellos necesitan conocerte, ellos necesitan saber lo que significa el temor de Dios. Tú dices, Señor, en tu palabra, que el rey que hace justicia da estabilidad a su nación, pero el que exige sobornos lo destruye. Así, mi amado Señor, que en tus manos coloco el corazón de los gobernantes, Señor. Señor, para que hagan justicia, para que haya estabilidad, Señor, para que no participen ni reciban ni ofrezcan sobornos, Señor. Porque los sobornos, Padre, los destruyen a ellos y destruyen nuestro país, Señor, para que ellos no tengan favoritismos, para que ese soborno que reciben no nuble sus ojos y su entendimiento, para que no corrompa las decisiones de las personas íntegras, para que se comporten con sabiduría. Mi Señor, dice Proverbios 29:7, que los justos se preocupan por los derechos del pobre, pero al perverso no le importa en absoluto. Señor, y estas son cosas que desbordan la paciencia y el sentimiento de nosotros como gobernados. Porque es que es lo que vemos, Señor, esa despreocupación por los derechos de los que menos tienen. Y muchos que están en estos ostentando, Señor, estos pueblos puestos en el gobierno, Señor, parecen no importarles absolutamente nada. Así, mi Señor, que en tus manos coloco el corazón de los gobernantes, Señor, para que el gobernante tenga ejercicio del poder basado en principios bíblicos. Señor, yo sé que muchos de ellos no son creyentes, Padre, pero tienen conciencia. Tú has dado conciencia a todos los seres humanos. Has dejado la creación y has mostrado, Señor, claramente la diferencia entre el bien y el mal. Y yo te oro, Padre amado, para que estos gobernantes busquen el florecimiento de la humanidad, no para que utilicen a la humanidad, Señor, para sus propios fines, para su propio beneficio, Señor. Señor, dice Proverbios 29:12,
que si un gobernante le presta atención a los mentirosos, entonces todos sus consejeros se volverán perversos. Señor, y cuánta falta nos hace orar por nuestros gobernantes, Señor, y decirte que los colocamos en tus manos, Señor, colocamos el corazón de nuestros gobernantes. Porque cuando un gobernante justo hace lo que tiene que hacer, mantiene al pueblo satisfecho, tranquilo. Pero cuando ese gobernante pasa todas las cosas por alto, sus necesidades, y se dejan llevar por malos consejeros, por gente mentirosa que no quiere sino apropiarse de las cosas para su propio bienestar, todo, Señor, se descompone. Padre, aleja, Señor, de los oídos de los gobernantes las lenguas mentirosas, las personas mentirosas que solo buscan su bien, sin importar a quién vayan a dañar, Señor. Y si es la cabeza de la nación o de nuestra ciudad la que miente, Señor, pues todos de ahí para abajo se van a corromper. Así, Señor, que a todos ellos los coloco, Señor, en tus manos, Señor. Coloco el corazón de mis gobernantes, Señor, en tus manos, para que no digan mentiras ni reciban mentiras de sus subalternos, para que no empiecen estos gobiernos a tambalear, porque el engaño y la falsedad será lo primero que quede al descubierto, y a raíz de esto una cadena de males va a recaer sobre la nación y pagan las consecuencias los ciudadanos, tanto los que obran correctamente como los que no. También esto trae destrucción para aquellos gobernantes mentirosos, Señor. Por eso coloco su corazón en tus manos. Señor, y de forma muy especial, Señor, te pido protección. Te pido, Señor, que estemos atentos, Padre, a lo que tú dices en Proverbios 29:8, que los burlones pueden alborotar toda una ciudad, pero los sabios calman los ánimos. Mi Señor, en estos días hemos visto cómo la imprecisión de un ministro sobre el costo de una docena de huevos ha hecho que se generen toda una cantidad de burlas, comentarios. Pero ¿esto para qué sirve? Solo para que un grupo de burlones logren alborotos distractores de lo que es verdaderamente importante. Estos burladores, Señor, han hecho el mismo escándalo cuando se legalizan cosas que van en contra tuya, Señor. Cuando se legaliza aborto, cuando se desbarata el diseño de Dios para la familia, cuando se atenta contra los principios fundamentales sobre los cuales tú formaste, Señor, la sociedad y el mundo. No, ellos lo que hacen es tratar de persuadir a la multitud para que se vayan en contra de cualquier cosa de los gobernantes, pero para cosas que les sirven para sus propios fines. Y hay algo que cuando una persona o un grupo de personas tratan de persuadir a una multitud y tratan de decirles que no están siendo gobernados tan bien como deberían, nunca les van a faltar oyentes que estén atentos y sean favorables a sus burlas, a sus manipulaciones, a sus palabras. Pero esos alborotadores que quieren lograr con una cantidad de artimañas, con trancones, manifestaciones y destrucciones de cosas que son del bien común, esto lo hacen cuando no logran hacer nada con la fuerza de sus argumentos. Y es que en ocasiones los tienen, pero lo peor de todo, mis amados, es que siempre hay gente atenta a lo que estas personas dicen.
En muchas ocasiones hay gente que levanta su voz con argumento y con razones, pero nosotros necesitamos discernimiento y antes de pegarnos a todas esas críticas y murmuraciones, debemos poner nuestro corazón en las manos del Señor y decirle: Señor, en tus manos, Padre amado, coloco mi corazón como gobernado, como parte de este pueblo. Señor, ayúdame a discernir, a entender, a construir, no a destruir. Ayúdame, Señor, a abrir mis labios para orar y para bendecir, no para dejarme llevar por las críticas solamente. Señor, en tus manos coloco mi corazón para que aquello que yo digo o hago no esté simplemente impulsado por un partido o un color, sino por tu dirección sobre lo que son las prácticas del buen gobierno, Señor. Señor, en tus manos coloco mi corazón, porque como persona partícipe de esta ciudad, Señor, soy responsable de un cambio para bien, aun cuando la nación ande en un rumbo equivocado. Señor, pero puedo ser partícipe del bien y del cambio, no aumentando simplemente con críticas, Señor. Padre, en tus manos coloco mi corazón, porque sí que necesito, Señor, y espero, mi amado que me estás escuchando, que puedas llegar también a decirle al Señor que colocas en sus manos tu corazón para que el Señor fije en tu mente y en mi mente lo que dice en Filipenses capítulo 2 versículo 4, que no busquemos cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y cuando así lo hagamos, estaremos contribuyendo a una mejor nación, porque nosotros necesitamos orar por nuestros gobernantes, necesitamos entregar sus corazones en manos del Señor, necesitamos que ellos firmen, no una declaración de independencia que ya fue firmada, sino una declaración de dependencia del soberano creador. Porque ninguna autoridad proviene de ningún personaje, por influyente que sea, sino que toda autoridad proviene de Dios para los gobernantes y para nosotros. Así que debemos entregar nuestro corazón y el corazón de nuestros gobernantes en las manos de Dios. Eso no quiere decir que seamos unos enajenados y que no veamos los problemas que hay. Sí los miramos, pero pido a Dios que los tengamos muy presentes cuando se trate de elegir gobernantes y a ver por qué circunstancia nos dejamos llevar. Que vamos a las Escrituras, vamos a la palabra del Señor y le pedimos que nos ayude a elegir con sabiduría a los gobernantes. Sé que muchas veces tienen una gran capacidad de engañar, pero ¿qué nos estará diciendo el Señor cuando permite que los burladores y los engañadores lleguen al poder? Por eso es que tenemos que orar y poner el corazón de los gobernantes en las manos de Dios, pero también nuestro corazón. Porque a veces Dios permite gobernadores malvados para que volvamos los ojos al Creador, para que dependamos de Él y para que cambiemos aquellas circunstancias que es indispensable que cambiemos, para que independiente de la circunstancia en que estemos, de la condición de gobernantes o gobernados, todo lo que hagamos, lo hagamos para dar honra, honor y gloria a nuestro soberano Creador. Que Dios los bendiga.